Es realmente vergonzoso escuchar cómo latinoamericanos y también ahorita en Irán estoy viendo las noticias como hay supuestas rebeliones, ¿no? Masivas, que masivas, bueno, no creo que tengan mucho porque están construidas en el marco de una narrativa mediática, ¿no? Entonces cada vez que los hechos pasan por los medios de comunicación, vuelvo al punto occidentales, pues de entrada es el primer punto de desconfianza, ¿no? Pero sí es triste ver cómo hay personas, porque también las vemos aquí en México, que aplauden, que se alegran, que quisieran que el ejército de Estados Unidos invadiera, ya sea Cuba, México, Colombia o cualquier otro país de Latinoamérica, incluso diría del mundo, ¿no? Mi pregunta sería para estas personas, ¿qué tienen en la cabeza? No sé si carecen de conocimientos históricos, sentido común, o lo más claro que para mí es un sentimiento de patriotismo, ¿no? Y eso es lo que yo creo realmente lo que pasa aquí en México y en toda Latinoamérica en términos generales, pero más en México. Puedo hablar más de México obviamente porque lo podemos ver, constatar el sistema de castas que sigue habiendo aquí, digamos el sistema de castas colonial que supuestamente ya no existe, donde a la cabeza estaba el blanco, ¿no? El peninsular español nacido en Europa, y en segundo término venía el hijo del español, ¿no? En tercer término el mestizo, en cuarto término el indígena, en quinto término todas las demás razas y mezclas. Ese sistema en teoría se supone que ya está abolido, pero en la práctica sigue muy arraigado en México, ¿no? Donde el hombre blanco, la gente blanca, prácticamente vive en las mejores partes de la ciudad, y la gente morena, en su gran mayoría, vive en las partes que yo definiría el gueto de lo que es la Ciudad de México, ¿no? El oriente, partes del centro y partes prácticamente todo el norte de la ciudad también yo lo defino como ese gueto, donde solo existe una clase social, un lumpen de la ciudad, ¿no? Y ahí sin pena ni nada, pues ahí nos ubicaríamos la gran mayoría de los mexicanos, incluido yo y muchos otros, ¿no? También justamente les decía eso a mis alumnos, pues todos los que estamos aquí, ya sea enseñando o estudiando, somos parte de ese gueto. No estaríamos estudiando en esta escuela o enseñando en esta escuela si no fuéramos parte de él, estaríamos en otras escuelas privadas, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, creo que ese es el problema que subyace en el imaginario mexicano y latinoamericano, que es el tema de las clases sociales, el tema político de la clase social y el tema racial, como decía el filósofo mexicano Samuel Ramos, que tiene que ver con un problema estético del imaginario mexicano, ¿no? Es decir, la vergüenza que siente el mexicano, en su gran mayoría, hablo aquí del mestizo mexicano, ojo, ahorita voy a hablar de ese punto del mestizo, la vergüenza que siente el mestizo mexicano por ser mexicano, ¿no? Y la vergüenza nace por el color de piel que tiene, ¿no? Pongo aquí mi mano, yo no siento vergüenza alguna, con orgullo lo digo, soy un mestizo moreno. Con orgullo también lo diría, como lo decía en clase, el color del bronce de la tierra, ¿no? Nosotros, en ese sentido, tenemos más autoridad y derecho de afirmar que esta es nuestra tierra, este es nuestro continente, ¿no? Más que el hombre blanco que hoy vive en las mejores partes de la ciudad y que hoy controla prácticamente todo el sistema económico, cultural, científico y educativo de México. Entonces eso también es un problema que quizás podemos hablar más adelante. Pero bueno, volviendo otra vez al punto, y el tema de la vergüenza del mexicano, yo creo que ese es la piedra angular de su apatricismo,
y si es que existe el término de apatricismo, en relación a la patria, ¿no? Así que no siente amor a la patria, porque no tiene ningún vínculo con la patria, hay que decirlo así, ¿no? A mí me da mucha risa. Yo enseñaba ahí en la alcaldía Benito Juárez, donde prácticamente toda la población es un nivel económico más alto, más acomodado, más holgado que el resto de la ciudad, ¿no? Para los que no son de la Ciudad de México se los explico rápidamente. La parte oriente y una parte del centro de la ciudad, parte norte, oriente y alguna parte del centro de la ciudad, pues es este gueto que yo les decía, ¿no? La alcaldía Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, partes de Azcapotzalco, partes de la alcaldía Cuauhtémoc, que es el centro, y partes del sur, que es Tláhuac, Milpalta, Xochimilco. Todo eso es el lumpen, el gueto del cual les hablo, ¿no? La gente trabajadora, donde vive la gente trabajadora, el obrero, el oficinista, ¿no? Aquí les decimos el godines. Y la parte poniente, Miguel Hidalgo, gran parte de la alcaldía Benito Juárez, gran parte de la alcaldía Coyoacán, ahí es como que se divide a la mitad, porque también hay partes de la alcaldía Coyoacán que es otro gueto, parte del gueto, y partes del Estado de México, ¿no? Como Huixquilucan, donde si tú vas a esas partes, pues parece otro país, ¿no? Pero ahí habitan, sin tratar de generalizar, pero pues no se puede no generalizar, pues personas que no son parte de este mestizaje del cual yo les hablo, ¿no? Y que para mí, desde mi punto de vista y mi interpretación, es el meollo del problema de toda nuestra raza latinoamericana, ¿no? Si tú vas a esas partes te van a decir, nosotros también somos mexicanos, nosotros también somos parte de este pueblo, ¿no? Pero si tú lo analizas, desglosas bien ese argumento, puedes tirarlo fácilmente. Una cosa es ser mexicano en papel y otra cosa es ser mexicano en las costumbres. Y estas personas que viven en esas partes, que no me da pena decirlo ni miedo, ¿no? Por eso me estoy cubriendo la cara, porque sé que los medios, más bien las redes sociales, son muy peligrosas, pero gran parte de estas personas que viven no son mexicanos, ¿no? Tienen la nacionalidad, tienen un pasaporte, pero no comparten las costumbres de mexicanos. Vayan a Polanco, vayan a Huixquilucan, vayan a la del Valle, ¿no? Aparte de que racialmente son distintos, es decir, son blancos. Aquí me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la raza? Sí, tiene mucho que ver, porque, vuelvo al punto, la parte del mexicano sigue consolidándose, dividiéndose, la sociedad mexicana sigue dividiéndose en castas raciales, ¿no? Difícilmente tú vas a ver a una persona morena dominar los medios económicos, científicos y educativos del país. Generalmente son extranjeros nacionalizados mexicanos que controlan todos estos rubros de la vida nacional que deberían estar en manos de gente auténticamente mexicana, ¿no? Y no me importa que vuelvan al punto de decir, ¿por qué dices auténticamente como ellos? Es que no lo son, no comparten nuestras tradiciones, no comen nuestra comida, muchas veces no desprecian nuestra lengua, que es el castellano, ¿no? Desearían ser parte de Estados Unidos, porque en su imaginario ellos tienen más en común con Estados Unidos, con Europa, que con esta parte del mundo. Entonces yo les preguntaría a esas personas, no sé qué hacen aquí. Digo, sé lo que hacen aquí, que es explotar económicamente a un país, pero no sé qué hacen viviendo aquí, cuando pueden irse a vivir a la tierra de sus sueños, ¿no? Ahora, de ellos no nos extraña que estas... ¿cómo decirlo? No nos extraña estas narrativas de racismo, de clasismo, ¿no? Donde al moreno, donde al latino, donde al negro, donde al indígena se le pone en el imaginario en los peores lugares, en las partes más bajas de la sociedad, ¿no? Si tú ves novelas mexicanas, si tú ves comerciales de la televisión mexicana, si tú ves películas también del mexicano, vas a ver esta segregación racial
que no está dicha en términos oficiales porque no son tontos, pero está constante, ¿no? Es decir, el rico, el apoderado, el culto, siempre es el blanco, ¿no? Y si no es el blanco, es una mezcla ahí blanquesca, ¿no? De gente que tiene la piel clara, aunque no tenga los rasgos completamente blancos, ¿no? El ojos azul, el pelo rubio. Bueno, si no es así el estereotipo del rubio, por lo menos es alguien de piel blanca, ¿no? O más clara, como decían aquí, el fenómeno del colorismo de la piel. Bueno. Y por otra parte, el inculto, el bárbaro, el que no tiene educación, el que ejerce otros oficios para el imaginado del blanco de menor valía, ¿no? El comerciante, el mal hablado, el lumpen, siempre ponen al moreno, ¿no? Ahora, esto no es, diría yo, no es tanto un estereotipo, sino una realidad que han concretado ellos. No es que el moreno sea realmente inculto y bárbaro, sino que lo han mantenido en un nivel económico que no permite adquirir esa cultura. ¿Cómo vas a culturizar un país, por ejemplo el mexicano, al mestizo mexicano, ese moreno mexicano, si la televisión que le pones a su alcance es basura, es chatarra, es un tipo de comedia barata, nauseabunda, a base de insultos y albures, que no culturiza pero sí entretiene, ¿no? Una comedia, una televisión basura que podría apostar no consume este tipo de personas. Esas personas de Polanco, de Huixquilucan, de la Benito Juárez, no la consumen. Pues si la consumen es muy raro, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver este argumento cultural, económico, educativo con el tema que estábamos viendo de Venezuela? Pues tiene que ver todo, porque desde ese imaginario se construye el nacionalismo, el arraigo a la tierra, el arraigo a la nación, ¿no? Tomando en cuenta esta palabra nación. Nación viene de nacer, el que nace en cierta tierra, ese es el que constituye una nación. Nosotros que nacimos en esta tierra, en México, somos la auténtica nación mexicana. No ese blanco que tiene pasaporte, que dice ser mexicano, ese no es el mexicano, ¿no? No comparte nuestros valores, desprecia nuestra cultura, desprecia nuestras tradiciones. Dudo que un judío de Polanco, un judío de Huixquilucan, coma como el mexicano que nació aquí, festeje las mismas cosas que festejamos los mexicanos, ¿no? Aunque se digan ser mexicanos, pues vienen de una parte del mundo que no está arraigada a esta tierra. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo, para nada. Pero lo que estoy diciendo es que entonces tenemos que dimensionar, tenemos que observar bien de dónde vienen estas narrativas. ¿Cómo podemos pedirle a esas personas que viven allá, en la parte poniente de la ciudad y también en otras partes de México? No quiero que se estanque solamente en la Ciudad de México, sino en todas las regiones de México pasa esto. Los barrios populares versus los barrios de la élite blanca. No nos extrañe que esa élite generalmente blanca, ahorita voy a hablar de ese menor porcentaje de morenos traidores también, pero ahorita vamos a tratar de desglosar de una forma más general, que no nos extrañe que esa élite blanca que controla la economía, la cultura y la ciencia en México quiera ser parte, festeje y celebre y te diga vengan los Estados Unidos a conquistarnos, pues porque en su imaginación siempre han querido ser parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces quisiera ver ahí cómo el aspecto racial sí juega parte fundamental de este discurso apátrida, traidor a nuestras naciones latinoamericanas. Y aunque sea chocante, aunque ustedes me digan que estamos en pleno siglo XXI, hablar de ese tipo de segregación racial ya no aplica, bueno, discúlpenme, ese argumento choca contra la realidad. Y si no me cree, vaya, usted que es chilango aquí, que vive en la Ciudad de México, vaya a estos barrios y dígame si no se ve. Métase al metro, métase a los transportes públicos, quiénes son, vea, observe, no solo
los use, observe las cosas que hay ahí, y en términos raciales. En un 100%, ¿cuánta gente que usa el metro, los camiones, los micros son mestizos? No digo que no haya gente blanca usando estos transportes, sí, pero es muy mínima. Ahora vuelvo al punto, también van a decir, también hay hombres morenos, hombres negros, hombres mestizos que también son millonarios. Sí, vuelvo al punto, no estamos hablando de esas excepciones, estamos hablando lo que decía hace rato, no podemos generalizar, pero tampoco no podemos no hacerlo. En términos generales, hay una dominación racial y clasista en México que da pie a esas narrativas apátridas, traidoras, que festejan y quieren que vengan aquí a liberarnos, no sé de qué, según ellos no sé de qué, quizás para ellos liberarse de la cultura latina y ya que se quiten la máscara y digan, pues sí, nosotros nos asumimos más anglosajones, europeos, ¿no? Yo lo veo así, lo veo y lo oigo así, desde que escuchas hablar a estas personas, a estas clases, con un desprecio cultural hacia todo lo auténticamente mexicano, latinoamericano. Y lo mismo que pasa en México probablemente pasa en Venezuela, en Colombia, en Chile, ¿no? En Argentina, aunque allá también hay una situación sui generis por también el aspecto racial. En Brasil, es decir, hay un choque racial clasista entre lo popular y las élites que dominan. Una élite que quisiera estar, una élite que cabe decir, las élites en cualquier parte del mundo no están apegadas a ningún nacionalismo. Su única religión y su único apego es el dinero. La riqueza es su único vínculo. Podrías invadirlos, pero mientras no toque sus empresas, sus fuentes, ellos podrían cambiar de bandera fácilmente, ¿no? En cualquier parte del mundo, no solo en México. Ahora pues la situación que nosotros tenemos que ver es que tenemos que hacer los que estamos en esa situación desventajosa en el término político económico. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos, los latinoamericanos, que no compartimos estos vínculos sociales ni morales con las élites? Aquí en México yo les puedo decir, aunque me digan no me importa, les vuelvo a decir no me importa si ustedes no han leído la historia o no quieren ver las pautas que la historia marca, pero son las mismas causas que se denunciaban hace 100 años, ¿no? en partes de Europa, como la cultura. Hace rato yo hablaba de la cultura y la educación aquí en México. Es vergonzoso ver cómo se invisibiliza ese secuestro de la cultura y la ciencia en México. Si tú como profesional, estudiante, quieres o aspiras a estudiar un posgrado en las grandes universidades públicas, entiéndase públicas, están pagadas por recursos del Estado, que como decía el general Allende, bueno, el expresidente chileno Allende, porque no era general, en su gran mayoría son obreros, oficinistas y campesinos los que dan esos recursos al Estado. Están en manos de extranjeros. Vuelvo al punto, extranjeros mexicanos, ¿no? Pero que tú ves y tienen apellidos extranjeros, apellidos vinculados a países de Europa. ¿Por qué? Porque sus abuelos, sus padres vienen de esas partes del mundo, ¿no? Y aunque ellos ya nacieron aquí, no bebieron del seno de la cultura mexicana, bebieron del seno de las tradiciones de la familia en la cual nacieron, ¿no? Entonces, aunque tengan el papel, el pasaporte, en los hechos, y basta, o sea, si tú, que me estoy viendo, estudiaste en la UNAM, en el IPN, en cualquier, en la UAM, gran parte de esas plazas públicas están en investigadores de familias extranjeras. Y si no eres parte de ese gremio, si no eres parte de ese círculo íntimo de esos investigadores,
es muy difícil aspirar a un posgrado de calidad, ¿no? Tendrás que ser un conocido, algún estudiante forjado en sus disciplinas para poder aspirar a una plaza de esa. No se diga ya vamos a estudiar, aspirar a trabajar como un investigador es muy difícil, ¿no? Entonces es una realidad que la gente no quiere ver. Y vuelvo al punto, ya estoy escuchando a algunos que van a decir, no, pero yo tengo maestros, yo tengo ahí investigadores que son morenos. Bueno, sí, vuelvo al punto de los porcentajes. No estoy hablando de ese mínimo porcentaje de investigadores mestizos que sí están ahí en la academia. Estoy hablando a nivel general, cómo la cultura está secuestrada por estas élites. Discúlpeme, dudo que estas élites que yo estoy describiendo, que viven en los barrios de todas las ciudades de México, en varios apartados donde rara vez se bajan o se dignan, diría yo, pues son mexicanos, no sé por qué no se dignarían a ir a las partes populares o públicas, y somos, en términos de ellos, somos lo mismo, somos compatriotas. Ver que bajen al centro de la ciudad a festejar nuestras tradiciones, ¿no? Si bajan es para documentar, para sacar fotos. Ay, mira cómo está el lumpen, cómo festeja el grito, cómo festeja el Día de Muertos, güey. Nada más viene ahí como tipo safari, ¿no? Pero no bajan a convivir con el pueblo, porque no se asumen parte de ese pueblo. Ahora, si tú ves esta parte también de la cultura que yo decía, dudo que estas clases elitistas consuman el mismo tipo de cultura que fabrican y empaquetan para la sociedad mestiza mexicana, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en el arte, el séptimo arte, que es el cine. Yo siempre les decía a mis alumnos, ¿quieres ver un indicador de cómo va el país? Ve su arte, ve si tiene arte, teatro, cine, literatura. Entonces, en México no hay cine, en México no hay teatro. ¿Por qué? Un argumento estúpido sería decir, pues porque el mestizo, el moreno, no le gusta. No es que no le guste, es que no le pones, no le ofreces. ¿Qué le ofreces de cine? Dígame, bueno, no quiero decir nombre de actores, ¿no? Pero estos actorzuchos de tercera, de quinta, que solo saben decir groserías, chinga tu madre, pendejo, ¿no? No quiero decir nombres, pero son actores que vienen de la televisión, de Televisa, de TV Azteca, es decir, y que cuyas películas de arte es precisamente eso, el albur, el doble sentido, el pendejear, el menospreciar al pobre. Eso no es cine, ¿no? Si crees que eso es tener cine, no sé, creo que estás muy perdido. Teatro, no quiero ya tampoco decir, son los mismos actorzuchos de cine reciclados a obras teatrales, ¿no? Que igual tiene que ver con albur, tiene que ver con esa comedia barata. Es decir, la reducción de los contenidos estéticos es una pauta que estos productores elitistas extranjeros, es que mexicanos, pero de nombre extranjero, vienen a producir aquí en México, ¿no? La pregunta es, ¿ellos lo consumen? ¿Sus hijos van a este tipo de obras? ¿Sus mujeres van a este tipo a consumir este tipo de cine? Ya no se diga la cultura, también la comida, ¿no? Es decir, tenemos que abrir los ojos de dónde estamos parados, y donde estamos parados no es una cuestión política meramente, sino una cuestión, vuelvo al punto, racial. Una cuestión racial de choque de dos razas que luchan por sus tradiciones, o más bien una lucha por sus tradiciones y la otra pues está en el limbo, no sabe qué hacer porque no entiende la problemática en que está, no entiende el conflicto en el que está, ¿no? Incluso lo más penoso y vergonzoso es ver a esos mestizos pobres, ¿no?
del lumpen, del gueto, y poniéndose a marchar con estos blancos racistas, clasistas que hoy dominan la vida social mexicana. Bueno, eso siempre va a haber en todas partes, ¿no? Yo diría la gente insalvable, la que ya no tiene salvación porque no entiende, porque está acéfala, está sin ningún tipo de cultura, sin ningún tipo de entendimiento de lo que está pasando. Y bueno, aparte de que es acéfala, de que no tiene ningún tipo de base de conocimientos para poder entender, aparte tiene un complejo de inferioridad, como también decía Samuel Ramos, bastante profundo, ¿no? Yo te diría que ese mestizo del gueto, del lumpen, que se asume o defiende los valores de esa clase económica blanca de la élite, pues es porque quiere ser parte de eso, ¿no? También, como decía Freire, el oprimido quiere ser el nuevo opresor. Bueno, pero afortunadamente, aunque los hay, creo que son minoría en la clase, en el aspecto de la raza mestiza mexicana. Ahora también esto se ve, y que ya con esto cierro mi opinión, otro de los problemas del mexicano es esta parte de el empresario, ¿no? Si tú lees un poco la historia de Estados Unidos, vas a ver que el país norteamericano, nuestros vecinos, nacen como un estado corporativo, es decir, bueno, quizás no nacen, quizás hay aclaro, no nace, pero se desarrolla como un estado corporativo, ¿no? Sí, porque en el siglo XVIII, en 1776-75, cuando inicia la guerra de independencia americana, el mundo apenas estaba en la primera revolución industrial. No podemos hablar ahí de corporaciones y empresas internacionales, pero ya en el siglo XVIII, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII, ya empieza a desarrollarse como un estado corporativo. ¿Qué significa esto? Que el Estado, las instituciones del Estado trabajan de la mano con los intereses corporativistas de dicha nación, ¿no? Por eso vas a ver invasiones en el siglo XIX de Estados Unidos a Centroamérica, que ellos llamaban ahí repúblicas bananeras, para defender los intereses de diferentes empresas en la región. Y entonces tú entiendes ese vínculo entre economía y política que hoy por hoy se ve en el Estados Unidos del siglo XXI, ¿no? Lo mismo está pasando ahora en Venezuela. El gobierno, la institución estatal, luchando por intereses de las empresas petroleras. Bueno, eso es la historia de Estados Unidos. Así se desarrolló, así creció. Si bien no se fundó, sí creció bajo esos valores corporativistas, una alianza entre Estado y corporativos. Ahora, tú no vas a ver ningún corporativista, ningún empresario norteamericano siendo traidor al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se identifican, y vean ahí el vínculo racial, es decir, es el hombre blanco anglosajón, dueño de estas empresas, en unión con el hombre blanco anglosajón que dirige al Estado. No vas a ver ahí traición alguna. Yo no conozco en la historia de Estados Unidos algún tipo de traición donde alguna empresa norteamericana desobedezca o se ponga en contra del Estado norteamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque se identifican mal en un mismo camino, en un mismo objetivo. Cosa que no pasa en México. Si tú ves a los empresarios mexicanos, que vuelvo al punto, el punto racial, que son en su gran mayoría son hombres blancos nacidos en México, pero que no comparten la idiosincrasia ni la cultura mexicana, en oposición al gobierno mexicano. Váyanse 6 años atrás, o 7 años atrás, cuando López Obrador gana la elección en 2018, todos los comentarios racistas que hacían hacia esta persona, ¿no? Que todos sabemos que López Obrador era un hombre mestizo, casi diría yo, aunque quizás no, y más vinculado a la indígena, que llega a la presidencia. Fue un desastre para estos, ¿no? Como un mestizo casi indígena de Tabasco va a gobernar el país,
cuando nosotros teníamos una tradición de que gobernaran, si bien hombres mestizos, pero tecnócratas laudados allá en Harvard. Era impensable. Ahora, el punto de las corporaciones, no hay una identidad, una sincronía entre los objetivos del país, entre el empresario y el político mexicano, porque no hay una identidad cultural entre ellos. ¿Por qué yo, el empresario blanco de la élite, tendría que trabajar con el político mestizo que no viene de mi familia, que no viene de mi clase, que no viene de mi raza, que yo lo veo y es moreno? Yo voy a jalar para los intereses de mi raza, de mi tradición. Y el político, si es que es un político más o menos decente, porque tampoco va a comprar esa narrativa de que ciertos políticos no son más honestos, no, tampoco, pero si es más o menos decente, va a tratar de gobernar para los intereses del pueblo, ¿no? Y sí lo ha habido en la historia de México. Desde tiempos de que se funda el PRI ha habido esos políticos medianamente decentes que, si bien pellizcaban, también obraban para la infraestructura del país, ¿no? El punto es ese, que no hay una sinergia. Aquí por eso se da la traición. Aquí por eso las potencias extranjeras pueden hacer y deshacer a su gusto, porque no es muy fácil cooptar, es muy fácil comprar los intereses empresariales de una élite empresarial que se asume blanca y extranjera, ¿no? No hay una unidad entre el empresarial y el Estado. Entonces estamos completamente a la deriva, completamente vulnerables a cualquier tipo de corrupción o seducción que le pongan a estos tipos de empresarios. Muy difícil que esto pase en las sociedades blancas europeas y norteamericanas, ¿no? No me imagino, por ejemplo, un ejemplo, no estoy diciendo que esto pasó, es un ejemplo, un ejercicio político, mental político, ¿no? Que no sé, alguna empresa Pascual, ¿no?, de los refrescos de aquí de México, trate de corromper la ley norteamericana, tratando de corromper a políticos o empresarios norteamericanos para que estos abran sus mercados a los refrescos Pascual, ¿no? No veo ese tipo de traición, que el empresario blanco norteamericano diga: sí, vente, te ayudo a meter, a introducirte al mercado norteamericano a cambio de dinero, a cambio de favores. Aunque sea muy seductor el aspecto monetario, hay esa correlación, ¿no? No pondrían en riesgo la hegemonía comercial de su país por dinero. Yo no creo que eso pase en Estados Unidos ni en Europa. O si pasa, es muy excepcional, y casos muy sui generis. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi opinión respecto a lo que pasa en el mundo. En resumidas cuentas, lo que pasa a estas personas que festejan, que apoyan la invasión de Estados Unidos a Venezuela y a otros países de Latinoamérica como México, Cuba o Colombia, pues son personas que, como lo dije, tienen un complejo de inferioridad, que no conocen la historia de sus pueblos y que se asumen o se sentirían en ventaja para matar esa vergüenza de ser latinoamericano. No encuentro otra explicación más real que esa. No nos extraña de la élite blanca, nos extraña de los mestizos que festejan y aplauden, ¿no? Eso sí es realmente lo vergonzoso. Bueno, un saludo y espero comentar más adelante otros asuntos. Bye.